del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahorita apareció esto. ¿Ve? Nada más ponle entendido, ¿Le pongo qué? nada más entendido, o sea, pícale donde dice entendido y se quita. Ven Espíritu Santo, llena los corazones, de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No pasa. Ahí vamos, se nos atoró un poquito aquí con admitir a las personas. Deme un segundito. Bien atorada con el cuando estamos entrando. Con el círculo. Ándale, sí. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento, para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Aquí está bien. Para situarnos en la siguiente cita, vamos a imaginarnos que estamos en Nazaret, el pueblo donde creció Jesús. Es sábado. Jesús estuvo en el desierto 40 días. Jesús viene con la fuerza del Espíritu. Lo acompañan algunos discípulos. Entra en la sinagoga, se sienta y le entregan un volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús, enrollando nuevamente el volumen de los profetas, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él.
comenzó a hablarles aplicando a sí mismo la profecía de Isaías. Esta escritura que acabas de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Con este pasaje, Lucas coloca el principio de la vida pública de Jesús. Hay dos elementos importantes en este pasaje. Jesús ungido con el Espíritu del Señor. Recordemos que la unción es una consagración como una muestra de amor y respeto. Y número 2, la misión evangelizadora y sanadora que se le encomienda. El profeta podrá realizar su misión con la presencia del Espíritu del Señor en él. Aquel sábado de Nazaret fue excepcional. Se le llamó sábado de Nazaret. Mira cuando está la línea rosa. Lucas viene del latín y significa el que resplandece, el iluminado, el que brilla. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha considerado el Evangelio de Lucas como un libro sagrado. El tercer Evangelio está considerado como uno de los libros más encantadores del mundo. Lucas resalta la divinidad de Cristo, presentando a aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nos brinda un maravilloso retrato de Jesús por el calor, la delicadeza y sentimiento de su narración. Brilla el amor de Jesús hacia los pobres y pecadores. Como sabemos, Lucas es de origen sirio. Se convirtió al cristianismo. Ayudante y compañero de Pablo en sus viajes. Pablo se refería a él, médico querido. Lucas fue un hombre culto que dominaba las técnicas literarias de los mejores escritores de la época. Aparte, también dominaba varios idiomas. Se le conoce como el Evangelio de la Misericordia. Tuvo muchos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Recordemos que discípulo es el que se apega a un maestro y se deja formar por él. Forman un público fluctuante, lo siguen y son partidarios, pero no comparten vida comunitaria. Con Jesús también había mujeres discípulas. El Evangelio de Lucas enfoca mucho la tarea educativa de Jesús hacia sus discípulos. ¿Qué hace Jesús antes de elegir a los 12? Lucas nos los dice en el capítulo 6:12. Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración. Todo el éxito de la obra de Jesús dependerá
de ellos. Y antes de llamarlos, desea tener la certeza de que esa es la voluntad del Padre. Jesús tenía cientos de seguidores, pero él confió su ministerio a 12 en particular. El número 12 no es casual, es el mismo número de las tribus de Israel y ya los profetas lo habían anunciado. Lo llamó apóstoles porque quiere decir enviado. Desde ese momento, los apóstoles son el cimiento y columna de la futura iglesia. Los 12 acompañarán a Jesús permanentemente. Poco a poco, Jesús les enseña su doctrina y va educando su corazón. A veces se desaniman, a veces no entenderán, pero se convertirán en evangelizadores de la fe de otros discípulos. Tarea nada fácil. El Evangelio de Lucas es el más extenso de los 4. En él se encuentra el mayor número de detalles acerca del nacimiento e infancia de Jesús. Coloca su genealogía no al principio como otros evangelistas, sino cuando va a iniciar su vida pública. ¿Alguien me puede ayudar con la genealogía que está en el capítulo 3, versículo 23? Capítulo 3. ¿Estamos al aire? Aquí estoy. Capítulo 3, versículo 23. ¿Sí? Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Fue hijo, según se creía, de José. José fue hijo de Elí, que a su vez fue hijo de Matat, que fue el hijo de Leví, que fue hijo de Melequí, que fue hijo de Haná, que fue hijo de José, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Amós, que fue hijo de Nahum, que fue hijo de Esli, que fue hijo de Nagaí, que fue hijo de Maat, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Semeí, que fue hijo de José, que fue hijo de Judá, que fue hijo de Jonán, que fue hijo de Reza, que fue hijo de Zorobabel, que fue hijo de Salatiel, que fue hijo de Neri, que fue hijo de Melqui, que fue hijo de Adi, que fue hijo de Cosam, que fue hijo de Elmadam, que fue hijo de que fue hijo de Jesús, que fue hijo de Eliezer, que fue hijo de Jorim, que fue hijo de Matat, que fue hijo de Leví, que fue hijo de Simeón, que fue hijo de Judá, que fue hijo de José, que fue hijo de Jonam, que fue hijo de Eliakim, que fue hijo de Melea, que fue hijo de Mena, que fue hijo de Matata, que fue hijo de Natán, que fue hijo de David, que fue hijo de Isaí, que fue hijo de Obed, que fue hijo de Boz, que fue hijo de Sala, que fue hijo de Naasón, que fue hijo de Aminadab, que fue hijo de Azmín, que fue hijo de Arni, que fue hijo de Esrom, que fue hijo de Fares, que fue hijo de Judá, que fue hijo de Jacob, que fue hijo de Isaac, que fue hijo de Abraham, Ay, que gracias. fue hijo Hasta de aquí. Taré. Aquí está bien, Telmita, Ok. hasta el hijo de Abraham. Lo que quiero señalar es que él continuó hasta Adán.
Con Mateo nada más llegó hasta Abraham, pero Lucas siguió hasta Adán. Ahora sí le puedes seguir, Telma, por favor. Seguro ya se perdió. Bueno, sí me expliqué, ¿verdad? Entonces Lucas llegó hasta Adán. Quiere mostrar a Jesús como un hombre, puesto que viene de Adán, pero sobre todo el nuevo hombre, el nuevo Adán. Clarita nos los va a explicar un poco más adelante. También Lucas, en el capítulo 15, en el centro de su evangelio, aparecen algunas parábolas que muestran la compasión de Jesús como el Salvador. Por ejemplo, en una moneda perdida, una oveja perdida y un hijo perdido. Lucas escribió para las comunidades evangelizadoras de Pablo, pero también a los pecadores, a los pobres, a los enfermos, a los samaritanos, a las mujeres. En forma muy especial, Lucas puso mucho cuidado por recordar la actitud de Jesús con las mujeres, que en estos tiempos la mantenían en una situación inferior. Jesús las trataba como seres humanos con cabeza y corazón. Es lógico que lo siguieran muchas mujeres. Y fue a una de esas mujeres a quien se le apareció primero el día de su resurrección. Antes de escribir su evangelio, Lucas hizo una amplia y cuidadosa investigación en diversas fuentes. Él no presenció los hechos de Jesús, pero por ser amigo y compañero de Pablo, le dio la oportunidad de entrevistar a los testigos oculares y a los discípulos que todavía vivían en ese tiempo, comprobar datos históricos y también visitó las comunidades o a las personas que les habían realizado un milagro, Jesús. Cuando Lucas escribió, ya se habían escrito otras muchas narraciones de la vida de Jesús. ¿Por qué escribió? La primera razón es porque quería escribir una narración de forma ordenada. Él era un historiador muy minucioso y pensaba que podía ofrecer a sus lectores el marco histórico para cada episodio. La segunda razón es que Lucas poseía información que otros evangelizadores no tenían, especialmente a lo que se refiere a la concepción y nacimiento de Jesús. Le dedica 2 capítulos. Tal vez fue María la que le proporcionó la mayor parte de la información que contiene en los primeros capítulos del Evangelio, porque se comenta que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Lucas presenció el crecimiento de la iglesia naciente y en continuación a su evangelio escribió lo que se recibe el nombre como Hechos de los Apóstoles. La obra de Lucas nos sitúa en la segunda generación de cristianos. Los judíos poco a poco se van convirtiendo al cristianismo y no son bien vistos por el Imperio Romano. Son vistos con recelo y sospecha. En algunas ocasiones los perseguían.
Cada vez se convertían más y más al cristianismo. Y los romanos tienen temor de que se levanten en armas. Pero ellos tienen que demostrar la no violencia, ni de armas, ni de guerra, sino la fuerza del amor, del espíritu, para ir convirtiendo muchos corazones al Señor Jesús. Hubo una ruptura entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía. Los judíos esperaban a un Mesías poderoso y bélico. Y lo siguen esperando. Por otra parte, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, que les dio fuerza para seguir con el mensaje del reino. Así nace la iglesia jerárquica, con Pedro hasta nuestros días. El Evangelio de Lucas fue escrito en griego en el año 70-80 después de Cristo. Su fiesta es el 18 de octubre, patrono de los doctores, cirujanos, solteros, carniceros, talabarteros, notarios, artistas. O sea, tiene muchos... Él describe la amabilidad de Cristo. Dice el poeta Dante que es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo. Único escritor del Nuevo Testamento que no es judío. Fiel compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Y estuvo al pendiente cuando Pablo estuvo preso y aún en su martirio. Médico de profesión. Pero vamos a ver, ¿por qué Lucas deja su vida como médico? Él provenía de padres que no eran religiosos, eran paganos. ¿Por qué deja su vida pasada y decide seguir a Pablo para predicar el evangelio y después escribir su evangelio y posteriormente los hechos? Precisamente por eso, porque Lucas conoció a Pablo y a la Virgen María. Con el mensaje de Pablo y la Virgen, se encuentra en primer lugar con alguien. Para él Cristo no era una idea ni una ideología. Para él Cristo era el Hijo de Dios. Era una persona que le había tocado el corazón y había experimentado el amor en él. Y ese amor le llenaba todo, le quemaba por dentro. Por eso dejó todo, como tantos otros evangelizadores, para dedicarse a una sola empresa: predicar el amor de Dios y llevar la salvación al corazón de todos los hombres. ¿Tienen alguna pregunta? No, nada, gracias. Va a continuar Clarita ahora, ¿sí? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Déjenme acomodo un poquito mis cosas y las jalo. Kennedy. Porque vamos a estar utilizándola. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Bueno, me imagino que sí. Esto yo también.
Y bueno, vamos a seguir. ¿Qué tenemos aquí en el chat rápidamente? Sí, ok. Muchas gracias, Marolina. Ok. Vamos a seguir entonces, si ya no hay ninguna duda con lo que Leti nos acaba de explicar, de platicar. Sí. Nos vamos a ir con la siguiente diapositiva, que nos va a hablar de los aspectos literarios del Evangelio de San Lucas. ¿Sí? Vamos a empezar, por favor, con nuestra Biblia, si la abren en Lucas, el primer capítulo. ¿Quién me ayuda a leer del versículo 1 al versículo 4, por favor? ¿Quién me ayuda? Telma. Pues yo, si quieres, Clara. Gracias, Telma. Muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes, habiéndolos visto desde el comienzo, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Muchas gracias. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Muchas gracias, porque esta es la introducción del Evangelio. ¿Qué es lo que Lucas busca? Lucas está buscando dar a los cristianos de las ciudades grecorromanas un testimonio, ¿sí?, en el cual pudieran ellos fundamentar su fe. Aquí lo dice, de este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. O sea, te voy a plasmar aquí todo el eco de lo que ha venido resonando durante tanto tiempo, para que tú puedas ver la solidez de esta fe, para que tú puedas fundamentar tu fe. Habla aquí de sus predecesores, ¿sí?, de los de Lucas, ¿sí?, que escribieron también antes, y podemos quizás pensar que se refiere tanto a las tradiciones orales como a las tradiciones escritas, dada la naturaleza de Lucas, que sabemos que era médico, investigador, catequista. A mí se me hace que Lucas debe haber sido más cuadrado que un cuadrado, porque lo que él busca aquí es poner un orden a todos los acontecimientos para que nosotros encontremos un hilo que nos ayude a fundamentar nuestra fe. ¿Sí? Nos dice muy puntualmente los acontecimientos que va a plasmar o que plasmó aquí en estos 4 versículos. ¿Sí? Y en ellos trata de dar cumplimiento a toda la esperanza del pueblo de Dios. Trata de demostrarnos cómo en lo que él va a plasmar se basta en sí mismo, o sea, se puede determinar en base a lo que está aquí plasmado, ¿sí?, y en todos los acontecimientos anteriores, que Jesús es la buena nueva, ¿sí? Él escribe su relato, lo vimos también aquí, al ilustre Teófilo o excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Quien, bueno, se cree o se deduce que fue un cristiano que estaba en una situación acomodada, ¿sí? Pero él nos representa a todos los cristianos pagados y a todos los hombres de buena voluntad de todas las naciones. Entonces, aunque lo dirigí a Teófilo, que era amigo de él, pues me puedo sentir Teófilo. Vámonos a este siguiente cuadrito, a este de aquí, a esta parte. El Evangelio de Lucas forma una unidad literaria y teológica con los Hechos de los Apóstoles. Después lo vamos a ver, ¿verdad? Y se dice que su estilo literario supera muchos escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a leer aquí un poquito de evidencia de por qué él tiene toda esta certeza con la cual escribe. Si nos vamos, por favor, a leer la segunda carta de Corintios, capítulo 8. ¿Ya lo tiene alguien? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos nada más el 18 y el 19, por favor.
18 y 19. Dice, con él enviamos a este hermano que es elogiado en todas las iglesias por su servicio al evangelio. Incluso ha sido designado por las iglesias para que sea nuestro compañero de viaje en esta obra de caridad de cuya administración nos hemos encargado para gloria del Señor y en prueba de nuestra buena voluntad. Palabra. Gracias. Aquí por eso vemos, dice, su estilo literario supera todos los escritos del Nuevo Testamento. Fíjense cómo Pablo se refiere a Lucas. Claro, se cree aquí que Pablo es el que se refiere a Lucas por lo que dice. Dice, aquí Pablo habla en estos versículos que acabamos de leer, ¿sí? De la labor de catequista. Lucas ya había investigado todos los documentos que pasarían a ser parte de su evangelio. Y en el versículo 19, Pablo dice que él fue el evangelista designado por las iglesias para que lo acompañara en su viaje. Y por ello, ese viaje está narrado en Hechos. Pero si se fijan toda la investigación y todo lo que Lucas significaba y cómo lo veían los demás, incluso aquí Pablo. ¿Sí? Nos vamos a ir al siguiente cuadro, que es el cuadro 3. ¿Sí? Este es el libro más largo del Nuevo Testamento, ¿sí? Y en él se va a detallar la vida y el ministerio de Cristo. No, esas son sí, estas, sí, no aquí estas son las que voy pasando con esto. Gracias. Perdón. El vocabulario de este evangelista es sofisticado, ¿sí? No tiene realmente adornos, o sea, sin adornos innecesarios. Es muy evidente su habilidad para escribir. Él puede traducir términos hebreos, arameos y latinos al griego con facilidad. Y fíjense, él evita herir susceptibilidades. Con ello evita que la gente se aleje, al contrario, que se aleje, que no se sienta criticada ni juzgada. Al contrario, estás en este camino aprendiendo. Entonces, al escribir, él trata de evitar herir susceptibilidades, ¿sí? El objetivo de su evangelio es ayudar a los gentiles a tener plena seguridad en que Jesús es ¿quién? ¿Quién me dice? El Mesías, el El enviado, Hijo de Dios. el Hijo de Dios. La salvación, exactamente. Muchas gracias. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? No, todo Nos muy vamos a bonito. la siguiente diapositiva, entonces, sí, en donde vamos a seguir con los aspectos literarios y vamos a ver que Lucas, dentro de su orden, divide la historia de la salvación en 3 etapas, ¿sí? La primera, ¿sí? Es el tiempo de Israel, para lo cual les voy a pedir que nos vayamos a el Evangelio de Lucas, al capítulo 16, versículo 16, por favor. En lo que lo van buscando, ¿sí? Les voy a platicar que el tiempo de Israel va desde el tiempo de las promesas proclamadas por Dios en el Antiguo Testamento y termina con Juan el Bautista. Aquí vamos a entrar al tiempo de Jesús, en donde comienza un gran esfuerzo también. Bueno, espérenme, ya me brinqué al siguiente cuadrito. Vamos a leer, por favor, ¿quién me ayuda? Lucas 16, 16, si ya lo tiene. Yo aquí lo tengo. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y a todos se les hace fuerza para que entren. Claro. Entonces, el Palabra de tiempo de Dios. Israel, Señor. El tiempo de Israel va desde el tiempo de las promesas proclamadas por Dios, gracias, hasta y termina con Juan el Bautista. Y entonces ahí ya entramos al tiempo de Jesús, en donde ahora sí comienza este gran esfuerzo por superar esta religión de la ley de nuestros padres, para empezar a descubrir el reino de Dios. ¿Sí? Aquí vamos a irnos a leer Lucas capítulo 7, nos vamos a regresar un poquito. Por favor, si alguien me ayuda a leer los versículos del 24 al 27. Lucas 7, 24 a 27. Lo leo. Gracias.
Una vez que se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso a decir a la gente, refiriéndose a Juan, ¿qué fueron a contemplar al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Pero los que se ponen trajes elegantes y llevan una vida de placeres están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y les declaro que Juan es más que un profeta, pues se refiere a Juan esta profecía. Mira que manda a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Y entonces aquí, para que te prepare el camino, es donde empieza el tiempo de Jesús. Él te abrirá el camino. Se señala aquí la apertura del tiempo mesiánico, del tiempo del ministerio de Jesús, en quien vemos cumplidas todas las promesas del Antiguo Testamento. Y bueno, esta etapa va a terminar con la ascensión, que es donde empieza el tiempo de la iglesia. Pero vamos a ver, ¿sí? Empieza el tiempo de la iglesia si nos vamos, por favor, a leer Lucas 24, del capítulo 44 al 48, en donde vamos a recibir, o van a recibir ellos, las últimas instrucciones. Y aquí con estas últimas instrucciones es donde comienza el tiempo de la iglesia. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Lucas 24, 44, 48. Ok. ¿Lo leo? ¿Hay alguien Sí. más? No, está bien. Gracias. Uno de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzaron por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero le insistieron diciéndole, quédate con nosotros porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron uno al otro, no sé si es por... ¿Perdón? Un segundito. ¿Estás leyendo en Lucas 24, 44 a 48 nada más? Ay, discúlpame, entendí 20. No, 44, 48. Ya estamos al final de Lucas, donde empieza el tiempo de la iglesia, las últimas instrucciones. Ok, disculpa. No, Jesús, está bien. Adelante. todo se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos respecto a mí. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las escrituras y les dijo, esto estaba escrito, los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día, y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándolos a que se conviertan y sean perdonados de sus pecados, y ustedes son testigos de todo esto. Perfecto, hasta ahí. Ahí comienza el tiempo de la iglesia, con estas últimas instrucciones. Y vamos a ver este tiempo cuándo va a terminar. Si me ayudas a seguir leyendo, por favor, a partir del 49, o nada más el 49. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Gracias. ¿A qué se refiere esto, esta última parte? ¿Quién me puede decir? Que envía a su hijo. ¿Qué más? Es cuando sucede Pentecostés que les envía el Espíritu Santo. Exactamente. Si se fijan aquí, Jesús ya nos está dejando toda esta base. Estamos viendo en el tiempo de la iglesia desde la ascensión
bueno, su muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés, ¿sí? Y esto constituye el proceso de preparación para la fundación ¿de quién? ¿De De la quién? iglesia. De nuestra iglesia, exactamente, exactamente. ¿Sí nos queda claro los 3 tiempos? ¿Sí? El tiempo de Israel, que es toda la preparación, el tiempo de Jesús, que es cuando Jesús intenta dejar atrás la ley pues ahora sí, de los padres de los antiguos, y que empecemos a entender el reino de Dios, y cómo el tiempo de la iglesia empieza a partir de su resurrección y su ascensión y Pentecostés. ¿Sí lo podemos ver? Hasta Sí, aquí, ¿cómo está muy vamos? claro. Y vamos bien. Bien, bien. ¿Vamos Y como bien? nunca Ok. lo detecta uno si no se lo dice. Está muy claro. Así pasa a veces. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, déjenme le doy a mi mouse, ya ven que se me atoró el botoncito, no sé por qué. Pero bueno, aquí vamos a ver todavía en aspectos literarios el esquema de la historia de la salvación presentado por Lucas, ¿sí? Y lo vamos a ver reforzado por este itinerario geográfico. Durante todo este itinerario geográfico vamos a ir viendo el itinerario espiritual, pero aquí en esta diapositiva nos vamos a basar en el itinerario geográfico un poco. Entonces, vamos a empezar a ver que el Evangelio de Lucas empieza, ¿dónde? Aquí nos lo dice. En Jerusalén, ¿sí? Este es Sí. el centro del judaísmo y empieza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Si nos vamos, por favor, al principio de Lucas otra vez, al capítulo 1, a partir del versículo 5. No lo vamos a leer, vamos a hojearlo, vamos a ir haciendo este recorrido geográfico y espiritual, ¿sí? Aquí empieza el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y empieza en Jerusalén, dice, siendo Herodes rey de Judá, vivía ahí un sacerdote llamado Zacarías. Y bueno, va contando la historia del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y este anuncio es el enlace entre la antigua y la nueva alianza. Aquí comienza. Después, si nos seguimos, vamos a ir Disculpa, leyendo. disculpa una pregunta. ¿Cuál era el capítulo ese? Es terminando el empieza? prefacio, luego ahí empieza, en el 5, capítulo 1, versículo 5, ahí empieza el anuncio. Ah, ya. Gracias. Y si nos vamos hojeando nuestra Biblia, pues viene la anunciación a María, viene María visita a su prima Isabel, los primeros pasos de Juan Bautista, y así vamos a llegar hasta el capítulo 4, por favor. En donde la escena se va a trasladar a Galilea, a partir del versículo 14. ¿Sí? Ahí empieza la misión, ¿sí? Ese es el centro del ministerio y mensaje de Jesús, ¿sí? Ahí vamos a empezar con la predicación inaugural en Nazaret, y ahí es donde Jesús anuncia el año de gracia, de la gracia de Dios, ¿sí? Aquí empieza esta misión. Y bueno, la sección que sigue nos va mostrando a Jesús sanando a los enfermos, ¿sí? Liberando a los oprimidos por los demonios, dando vida donde no hay vida, llamando pecadores a los pecadores, no lo detiene un sábado, ¿sí? No lo detiene una enfermedad, no lo detiene nadie, ¿sí? Da vida donde no hay vida, ¿sí? Esta es toda su misión en Galilea y podemos irlo avanzando, ¿sí? Hasta Lucas 13, viendo todo este itinerario espiritual del que acabamos de comentarles, y nos vamos a llegar a Lucas 13, en donde, ¿sí? Desde Galilea emprende su subida a Jerusalén. Es el capítulo 13, versículo 22, ¿sí? Vamos a ver cómo, déjenme, veo aquí tantito, vamos a ver cómo está dividido, bueno, eso lo voy a ver adelante, en 3 etapas, pero bueno,
Esta parte que va desde Galilea hasta la subida a Jerusalén se va a dividir en 3 partes, ¿sí? En 3 etapas, vamos a llamarlo así, ¿ok? Vamos a ver Lucas 13, versículo 22, por favor. ¿Qué nos dice? Si alguien me ayuda. Lucas Yo. 13, ¿qué versículo? 22. Dice la puerta angosta. Iba Jesús enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Exacto. Alguien le Entonces, hasta ahí, Mm. gracias. Nada más estamos viendo cómo va desde Galilea hasta Jerusalén. Estamos siguiendo ahora sí que el itinerario geográfico, ¿verdad? Y bueno, llega a Jerusalén. ¿Y qué sucede en Jerusalén? Vámonos a Lucas 19, versículo 29. Cuando llegaron a Betfagé y Betania, cerca del cerro llamado de los Olivos, Jesús dijo Hasta ahí, a hasta dos ahí. de sus discípulos. Sí. Sí, hasta ahí, hasta ahí. Aquí vamos a empezar a ver cómo comienzan todos los acontecimientos. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Pues la última cena, la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Y sí? Y ahí, desde Jerusalén, es el centro de la buena noticia. El evangelio se extiende a Judea, a Samaria y hasta los fines de la tierra, que ya vimos que empieza, pues con esta parte de las últimas instrucciones que nos da, que deja Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien. Este fue realmente un recorrido rápido, así, desde Jerusalén hasta el regreso. ¿Sí? Bueno, vámonos a la siguiente diapositiva. Ay, déjenme le doy con mi mouse, se me olvida que es la vista panorámica del Evangelio según San Lucas. ¿Sí? Y vamos a ver, de aquí del capítulo 1, de los versículos 1 al 4, que es el prefacio, ya lo platicamos, que es donde el autor del Evangelio nos anuncia su propósito, ¿verdad? Nos anuncia el por qué, para qué está escribiendo lo que está escribiendo. ¿Por qué? ¿Para quién? Y todo lo demás, ¿sí? Nos vamos a seguir aquí al capítulo 1, que es donde empezamos a leer ahorita, ¿verdad? Que empezamos el primer pedacito del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Y hasta el capítulo 4, versículo 13, ¿sí? Vamos a ver que aquí se da el anuncio del misterio de Jesús al resto de Israel. Y aquí se nos van a presentar personajes del pueblo judío, ¿sí? Que siempre, o bueno, que estuvieron siempre llenos del Espíritu, ¿sí? Y ellos habían de alguna manera sido instruidos acerca del misterio de Jesús, ¿sí? Y del designio de Dios, que es la salvación para todas las naciones, ¿sí? En estos capítulos vamos a ver el anuncio de Juan Bautista, ¿sí? Vamos a ver el anuncio de la venida de Jesús, vamos a ver el anuncio de la venida del Salvador, ¿sí? Y cómo Jesús recibe al Espíritu Santo para su misión. ¿Qué es cuándo? ¿Quién me puede decir? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Jesús Cuando es recibe el bautizado Espíritu por Santo. Juan, Ajá. cuando lo bautiza Juan Bautista, ¿no? Exactamente, Jesús recibe el Espíritu Santo para su misión. Lo vamos a encontrar en estos capítulos. ¿Sale? Nos vamos a brincar a, luego al que sigue, al capítulo 4, versículo 14, y nos vamos a ir de ahí hasta el capítulo 9, versículo 50, que ahí comienza la misión de Jesús en Galilea. Ya fuimos viendo el caminito, ¿se acuerdan? Aquí ya llega Jesús a Galilea, ¿sí? En donde se da el anuncio del año de la gracia de Dios, y vuelvo a decir, ¿verdad? Y lo recordaremos, que sucede en la predicación que da a la muchedumbre en Nazaret. ¿Sí lo recordamos? ¿Sí? Bueno, en esta sección, en estos capítulos, ¿sí? Vamos a ver a un Jesús, como ya lo dije, que está pues sanando enfermos, expulsando demonios, haciendo milagros, ¿sí? Dando vida donde no hay vida, ¿sí? Vamos a ver también cómo es o cómo se da la elección de los apóstoles. Vamos a encontrar también el discurso de las bienaventuranzas, ¿sí?
Y vamos a ver cómo es que se da la misión de Jesús en lugares y en pueblos paganos, ¿sí? Vamos a ver, vemos la revelación de Jesús a sus apóstoles. También aquí vamos a ver esa parte. Vamos a encontrar la profesión de fe de Pedro, ¿sí? Y vamos a encontrar hasta la transfiguración de Jesús. ¿Sí? Aquí, de los capítulos 9, versículo 51, hasta el capítulo 23, versículo 56, vamos a leer, cuando nos vayamos adentrando en ello, ¿verdad? El viaje a Jerusalén, ya sale de Galilea y vamos de regreso por la parte de Samaria, vamos a atravesar Samaria, ¿sí? Y este viaje, como les decía hace ratito, también se va a dividir en 3 etapas, ¿verdad? En la primera etapa va a empezar con la misión de los primeros 70, ¿sí? Que después ahí pueden irlo leyendo si no lo recuerdan. Y aquí también, en esta primera parte, es donde Jesús nos enseña a escuchar y a poner en práctica el Evangelio. La segunda parte que está configurada en estos capítulos, ¿sí? Vamos a encontrar las parábolas de la misericordia, vamos a encontrar todas esas advertencias que se nos hace acerca del dinero, ¿sí? Y nos va a hablar acerca de la confianza en Dios, de poner toda nuestra confianza en Dios. Y en la tercera etapa, también comprendida en estos mismos capítulos, ¿sí? Vamos a ver cómo se multiplican las invitaciones a esperar el reino de Dios, ¿sí? En estas etapas, aquí mismo, ¿sí? Van a seguir algunos acontecimientos en Jerusalén que son las enseñanzas en el templo, y vamos a ver la Pascua de Jesús. Vamos a encontrar lo relativo a la Eucaristía y a la Pasión. Y así vamos a llegar al capítulo 24 de Resurrección y Mandato, que ya también lo vimos, ¿verdad? Jesús resucitado enseña a los apóstoles el sentido de su sacrificio. Les deja su interpretación del Antiguo Testamento y les ordena completar su obra. ¿Hasta aquí cómo vamos? Yo sé que parece un poco repetitivo, pero ¿va quedando claro? ¿Sí? Ok. Vámonos al versículo clave, lo tenemos aquí abajo, versículo clave en Lucas 19, 10. ¿Quién me hace el favor de leer? Capítulo 9, versículo 10. ¿Quién me ayuda? Yo. Ajá. Ok. Al volver los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Bethsaida para estar a solas. Nada más 19, 10. Capítulo 19, versículo 10. Tere, ¿verdad? 19. Ah, yo te entendí 9. Estará muy bajito el volumen de mi compu, le subo. Ay. Aquí lo tengo. Ajá. El hijo. El hijo. Aquí lo tengo. Ajá. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Fíjense muy bien, aquí lo tenemos. ¿Cuál es toda la actividad? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Sí? Por favor, vámonos a Daniel, el capítulo 7, versículo 13. Nada más ese. ¿Quién me ayuda a leerlo? Daniel, ¿qué, perdón? Daniel 7, Ajá. 13. Nada más 13. 13, yo lo Ajá. tengo. Perfecto. Seguí contemplando la visión nocturna en las nubes del cielo. Venía uno como hijo de hombre, se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. Gracias. Fíjense cómo aquí es donde aparece en la aureola de Dios un hijo de hombre. Y entonces ya Jesús aplica esta visión, porque esto sucede en una visión de Daniel, ¿sí? Entonces Jesús aplica esta visión a él mismo y muy especialmente en su venida gloriosa.
Cuando Jesús escoge ese título, fíjense muy bien, nos está dando la clave para empezar a interpretar el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque todo lo escrito y dicho aquí se cumple ¿en quién? ¿En quién se cumple? En Jesús. Exactamente. Entonces, por eso tenemos aquí que Jesús es el... Déjenme ver quién tiene abierto el micrófono, que se oye rarito. Me trato de silenciarlos a todos, a ver si se puede. Ya quedamos. Gracias. Vemos aquí que Jesús es el hombre ideal, quien viene a salvar a la humanidad, tanto a judíos como a gentiles. Ay, y entonces aquí vemos, ¿sí? Lucas, ¿qué nos dice de Cristo en su evangelio? Que Jesús es el perfecto Dios, que Jesús es el perfecto hombre, quien viene a ofrecer a todos la salvación. ¿Sí? Ya Nati nos ha platicado un poquito de lo que es la unión, o a lo mejor algunas más, la unión hipostática. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Recuérdanoslo. Ah, es esta parte, que Jesús es el perfecto Dios y es el perfecto hombre. Es esta unión que nos explica, ¿sí? Que Dios puede ser Dios. Bueno, que Jesús es Dios, no puede, que es Dios y que también es hombre. ¿Sí? Que no es una cosa o la otra, en todo momento es ambas. Y a esto se le llama unión hipostática. A lo mejor Nati lo dice más lindo y yo lo dije más conciso y al ras, pero bueno, básicamente así es. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Dudas? Bien. ¿Bien? Ok. ¿Qué horas son? Déjame ver cómo Sí, voy. muy bien. Las 11 en punto. Perfecto, porque nos queda tiempo para hacer el siguiente ejercicio. Hasta aquí vamos a terminar lo que es la explicación así como un poquito más metida, más profunda. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Las siguientes dos básicamente voy a darles una lectura más o menos rápida, ¿sí? Para ver cuáles son algunas de estas partes. Vamos a ver que en su organización general, ya vimos que Lucas es organizado, ¿verdad? Y entonces en su organización él sigue un desarrollo, ¿sí? De los acontecimientos, de cómo están en Mateo y en Marcos, que ya los vimos, ¿sí? Pero él va a poner algunas adiciones, y estas son las adiciones que vamos a encontrar principales en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Vamos a encontrar la información sobre el nacimiento de Juan el Bautista, la información sobre el nacimiento y niñez de Jesús, la genealogía de Jesús hasta Adán, que ya leímos con Leti hace ratito. Vamos a ver el sermón de la sinagoga de Nazaret, el llamamiento especial a Pedro. Vamos a ver 6 milagros que están mencionados en la siguiente diapositiva, ahorita los vamos a ver. Lo mismo que estas 20 parábolas. Vamos a ver la historia de Zaqueo. Aquí fíjense que vamos a encontrar, que es capítulo 19. En esta historia vamos a encontrar el versículo clave que acabamos de ver, ¿sí? Que nos dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿sí? Y bueno, sigue con la burla que Herodes hace de Jesús, y la aparición de Jesús después de la resurrección en el camino de Emaús. ¿Ok? Estas son las adiciones exclusivas que vamos a encontrar en Lucas. Y vamos a seguir con la parte de los milagros. De los 36 milagros que encontramos en los evangelios, 20 están en Lucas, pero estos 6 solamente van a aparecer en Lucas, que son la pesca milagrosa, la resurrección del hijo de la viuda, la curación de una mujer encorvada, la curación del hombre hidrópico, la curación de los 10 leprosos y la restauración de la oreja de Malco. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a un poquito de un ejercicio. Estas son de las 51 parábolas, ¿sí? 30 se encuentran en Lucas, pero solo 19 aparecen en este evangelio. No las voy a leer todas, ahorita vamos a tocar una que otra porque las voy a tocar en el ejercicio que vamos a hacer.
quiero hacer así como una nota aparte, porque este ejercicio, Ale sabe, me costó un poquito de trabajo ahora sí que casi que emocional, pero bueno, quiero a que quede claro que es simplemente un ejercicio de contemplación, ¿sí? En donde busco hacer mía cada una de las parábolas y cada uno de los milagros. Esa es la única intención que tengo o que tenemos con este ejercicio. ¿Ok? Entonces les voy a pedir, por favor, vamos a leer un milagro de Lucas. No está mencionado entre estos 30 porque lo quiero comparar con el que está en Marcos. Entonces, por favor, si me ayuda alguien a leer Lucas 18, capítulo 18, versículos 35 al 43. ¿Quién me ayuda? Aquí lo tengo. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí, y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Muy bien. ¿Alguien me quiere más o menos? Gracias, te alabamos, Señor. ¿Alguien me quiere decir más o menos qué le dice esto? Aquí yo lo veo como únicamente la fe. Él creyó que pasaba por ahí, creyó quién era el que pasaba ahí, era un salvador, ¿verdad? Era para él la persona que lo salvaba. Pero él primero creyó en lo que le dijeron, creyó en lo que pasaba y su fe lo salvó. Perfectamente. Vámonos ahora a el Evangelio de Marcos, capítulo 10. ¿Quién me ayuda a leer nada más el versículo 46? Por favor. Lo leo. Llegaron a Jericó y al salir Jesús de ahí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timoteo, Bartimeo, un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del camino. Hasta ahí. Ya le pusimos nombre a él. Ahorita Marisela, sí, Marisela, tú nos dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, que él se salvó por su fe. ¿Quién se salvó por su fe? Bartimeo. Aquí viene el ejercicio meramente contemplativo. Voy a hacer un cambio al nombre de Bartimeo. Lo voy a volver a leer. Ya cerca de Jericó estaba Clara, estaba yo, sentada al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello y le dieron la noticia: es Jesús el Nazareno que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero ella gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se la trajeran. Y cuando tuvo a la ciega cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó, le respondió: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante, la ciega pudo ver. La mujer seguía a Jesús glorificando a Dios y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. ¡Qué hermoso! Pregunta: ¿se escucha diferente cuando lo hago de mí?
Totalmente. Claro. Si yo lo platicara, yo tendría que decir, o yo diría, ya cerca de Jericó, estaba yo sentada al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, pregunté, ¿qué era aquello? Y me dieron la noticia, es Jesús el Nazareno que pasa por aquí. No les quiero decir cómo me hubiera sentido, ¿verdad? Pero bueno, entonces empecé a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante me levantaron la voz para que me callara, pero yo gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que me llevaran a él, y cuando me tuvo cerca me preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Le respondí, Señor, haz que vea. Jesús me dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante pude ver. Yo seguía a Jesús, glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Es diferente leerlo si yo lo leo acerca de Bartimeo. Esta es la historia de Bartimeo, pero también puede ser mi historia. Sí, está fuertísimo el ejemplo, buenísimo, Clara, qué bárbara. Repíteme, por favor, Lucas, no encuentro el que leí. 18, Ajá, 18. 35 a 43. Gracias. Pero eso puede suceder con todos. Sí. Cuando yo ya lo hago de mí, yo me puedo preguntar, ¿cuántas veces yo he sido esa ciega? O cuántas veces he sido ciega, porque una cosa es ser esa ciega que tuvo esa fe y otra cosa es ser ciega a lo que pasa a mi alrededor. ¿Cuándo he fallado en reconocer a Dios en alguna circunstancia o en alguna persona? Porque ella o él, Bartimeo, no sabe quién es y tiene que preguntar, ¿sí? Claro, por su ceguera, esto es normal, pero entonces vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está mi ceguera? ¿Sí? Estoy atenta siempre a todo lo que Jesús hace en mí, cuando abre mis ojos, cuando me permite ver, cuando me permite reconocerlo, cuando lo puedo reconocer o me pasa desapercibido. Yo podría preguntarme también, ¿sí? ¿Cuál es la ceguera más importante que el Señor tiene que curar en mí hoy? ¿Cuál es la ceguera más importante que el Señor tiene que curar en ti hoy? Seas Telma, Marisela, Ale, Leti, Luis, Tere, quien seamos, Yadira. ¿Sí? ¿Cómo y cuál sería mi clamor a Jesús hoy? ¿Sí? Esto es para reflexión personal, ¿eh? Si alguna quiere aportar algo, adelante, pero básicamente es esto, es un ejercicio de contemplación. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien, muy bien. Bien. Clara, ¿me puedes repetir las preguntas? ¿Qué ceguera tiene que curar Jesús hoy en mí? ¿Y cómo y cuál sería mi clamor hoy? Mi clamor. Y faltaba una. Sí. A ver, puse cuántas veces he sido yo ciega, cuántas veces he fallado en reconocer a Dios en una circunstancia o persona. Ahora, estas son unas preguntas en base a mi contemplación. Cada una cuando ustedes vayan leyendo, pues van a ir encontrando sus propias preguntas, sus propias respuestas, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos una historia de vida diferente. Sí. Entonces, básicamente es cómo te habla a ti, porque estos milagros y estas parábolas son nuestra historia. Son nuestra historia pasada, pero son nuestra historia personal. Lo decimos siempre al principio en cada una de nuestras presentaciones. Tú eres parte de esta historia. ¿Sí? ¿Vemos otro ejemplo? Chispas, con este me quedé impactado. Vamos a ver el... Sí, por favor. Ok. Miren, aquí tenemos el hijo pródigo, por ejemplo, la número 14, que esa es muy conocida. Entonces, si quieren la podemos leer, si quieren podemos, dependiendo del tiempo. Ay, no, esa sí es cañona, Clara. No manches. Sí,
quieren que me vaya. En esta hice preguntas muy concisas, pero aquí el punto es exactamente el mismo. Cuando yo lo estoy leyendo, ¿sí? En vez de pensar en aquel padre, en aquel hijo mayor, en aquel hijo menor, ponerme en el lugar de ese padre. ¿En qué ocasiones de la vida me he sentido como se pudo haber sentido ese padre? ¿Sí? ¿Cuántas veces he sido yo capaz de perdonar? Deja tú a mi hijo, porque a lo mejor aquí alguien no tiene hijos. ¿Cuántas veces he sido capaz de perdonar con esa misericordia, con esa buena voluntad, sin peros, Porque siempre decimos, te perdono, pero no olvido. O te perdono esta partecita, pero esta no, esta es imperdonable. ¿Cuántas veces a quien hemos sido capaces de perdonar con esa buena voluntad, con esa misericordia? Ya vimos que Lucas es el evangelio de la misericordia, ¿verdad? ¿Cuántas veces he sido capaz de perdonar al otro reconociendo que yo también me puedo equivocar, que yo también fallo? ¿Cuántas veces me voy a ir al hijo mayor? He tenido esa actitud. Ahí tengo una mano levantada, Maraolina, dime. Sí, es que no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Con respecto a la anterior, que yo quería comentar que porque, por ejemplo, hay personas que pues, bueno, que hay personas ciegas, ¿no? Pero que a veces no es solo, no es tanto la ceguera, no física, sino que habla de la ceguera, pues la ceguera de, como dicen, de las cosas que no, nosotros estamos ciegos y no comprendemos, ¿no? Porque me acordé también, por ejemplo, de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía que su mamá, que me parece que era Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresa del Niño Jesús, porque ahorita no recuerdo bien cuál de ellas dos, pero me parece que era Santa Teresita del Niño Jesús. Y que decía que ella pedía que su mamá se curara, ¿no? Porque estaba enferma, pero que solo si Dios tenía que si Dios quería curarla, porque si era su voluntad, que no, pues que no, ¿no? Y ella no se podía decir que no tuviera fe, porque tenía muchísima fe, ¿no? Y pues ella sabía, su mamá no se curó, ¿no? Y ella sabía que no era porque no tuviera fe, sino porque decía ya, bueno, ya su mamá ahora está con Dios, ¿no? También ya tiene como, ahorita se encuentra con Él, ¿no? Entonces a veces uno se pregunta por qué, si hay milagros, porque algunas personas se curan y otras no se curan, ¿no? Por ejemplo, si dices, si hay milagros y tienes fe, porque hay personas que también, pues ya he sabido así, por ejemplo, que una persona que se llama Nick Bujasit, que él, por ejemplo, es misionero, pero me parece él no es católico, pero también en una misión dice, él no puede caminar, no tiene brazos ni tiene piernas, y él, en una misión que tuvo, curaron a una persona, y decía él, porque como, pues estaban pidiendo, ¿no? Dios, por favor, cúralo, y entonces se curó esa persona, y dice, ¿qué dijo él? Lo dijo en broma luego, Dios, dame brazos y piernas, ¿no? Porque decía, no, pues se curó esta persona, pero dice, pero pues yo sé que no es porque porque no me lo conceda Dios, no significa que es que no me quiera, no que no me ame Dios, sino que pues realmente a veces hay otras cegueras, otras cosas que realmente sí, nosotros necesitamos curar en nosotros y que son tal vez mucho más, pues sí están mal, porque por ejemplo hay personas que están ciegas y que no sienten que ellos estén mal por estar ciegos, sino que ellos tienen otra forma de vivir y ellos se sienten completos, así como son, como es que no pueden ver, se sienten completos y bien, y dicen, hay que darles su valor también a esas personas, y dicen a veces, esas personas dicen, no porque yo no, y el hecho que yo no vea, eso me ha hecho a mí de cierta manera. Yo soy quien soy también por esa parte y yo me valoro y me quiero así y no significa que porque no vea, no, yo si me dijeran tal vez, decides ver, yo diría no, porque yo así como soy, yo ya soy la persona que se forjó
a través de eso y yo así me siento completo, ¿no? Y bien, pero realmente son cuestiones ahí tal vez que son más bien pues del alma, ¿no? Son cuestiones de fe y son cuestiones del alma, exactamente. Aquí estamos hablando de una ceguera de corazón, de una ceguera espiritual, más que de una ceguera física, que ahí es donde entramos al ejercicio de contemplación. ¿Cómo vemos en un milagro, sí? ¿Cuál es la lección para mí? ¿Qué es lo que yo debo de ver en esa parte, ¿no? Y comentabas ahorita de que si yo pedía que se curara a mi mamá y no se curó, y por qué otros sí y otros no. Yo creo que también ahí ya es cuestión de cada quien y personal. Yo Clara, diría, a lo mejor el milagro fue su muerte. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a estar mejor. Y entonces ese es el milagro. Sí, y aparte de eso, que también Lucas me llamó la atención lo que como Lucas es era una persona que quería decir las cosas de manera que no hiriera a los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, ¿cómo se llama? A veces me cuesta no decir las cosas de manera así directa, porque no las digo de mala manera, sino que así es mi forma de ser. Yo no quiero hacerle mal a nadie, no como la forma en que digo las cosas. Y lo que mejor he hecho en la vida al crecer, como me daba cuenta que a veces decía las cosas muy así, pero no era por mala intención, sino que así soy, mejor me callo un poco, no trato de no decir tanto porque a veces no sé si lo que voy a decir o puede herir a alguien más, pero esa es una cuestión de porque mi forma de ser, porque por ejemplo, bueno, yo les quiero comentar, yo soy autista, entonces por mi forma de ser que soy autista, yo digo las cosas muy así, ¿no? Y pues muchas personas no lo entienden, pues de que es por eso y pues te dicen, ah, ya dijiste así, pero no es que tú quieras hacer mal, sino que es porque así, como dice, Dios nos hizo así, no todas las personas nos va a hacer diferente. Y también lo que dicen, si Dios me hizo así es por algo, o sea, porque por algo me hizo así. Exactamente. Todos tenemos esa misión, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de ti? ¿Sí? Así como aprendimos del milagro del ciego, o así como estamos aprendiendo de la actitud del padre, del hijo pródigo, y de la actitud del hijo, y de la actitud de los patrones que le encargan a sus esclavos o siervos sus dineros, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de cada uno de nosotros, ¿verdad? En una observación profunda de corazón y espiritual, no de lo que veo físicamente, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, gracias, Marolina. Si nos vamos al hijo menor, al hijo mayor, entonces, ¿cuántas veces hemos actuado como él? ¿Verdad? Yo en él veo una actitud un poquito fariseica, de fariseo, perdón. ¿Cuántas veces he sido yo, Clara, así, crítica, a lo mejor altiva, exigente, hasta espiando, ¿verdad? Espiando a ver qué estabas pasando con el hijo menor, y, o sea, ¿cuántas veces, no? Hasta la vecina podemos por ahí pasar espiando de repente, ¿verdad? Actuando, Leti se ríe de mí conmigo, actuando un poquito sin misericordia, la verdad, la verdad. Y ahorita nos vamos a ir hablando de esto a la número 19 del fariseo y el publicano en Lucas 18:11, pero lo voy a decir así, o sea, que dice el fariseo, te doy gracias, Señor, porque no soy como él, porque no soy como ellos. O sea, qué actitud, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos actuado como el hijo menor, ¿verdad? Impulsivo, a lo mejor he sido impulsiva y sin darme cuenta, pues he lastimado, ¿verdad? No he visto que mis acciones o mis actitudes están impactando a otros. Entonces, ¿cuántas veces no me he detenido ante mis deseos y paso por sobre de quien sea para conseguirlo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Bien, gracias. Muy bien. Son las 11:21. Podríamos entrar si quieren la del fariseo y la del publicano, pero creo que el ejercicio queda claro, ¿verdad? El ejercicio es que estos milagros y estas parábolas son, aparte de que son parte de mi historia, ¿sí? Pueden ser mi historia.
Y al momento de yo reconocerme en ellas, es que puedo escuchar mejor, es que puedo ver mejor. Como decía Maraolina, no físicamente, sino con los ojos y los oídos del corazón, los ojos y los oídos del espíritu. ¿Sí? Y entonces, a lo mejor, hacer cambios en mi vida. ¿Sí? A lo mejor de una manera más sencilla, seguir a Jesús. ¿Sí? Hasta aquí termino mi participación, ya para terminar con anuncios parroquiales, con si alguien quiere comentar algo al respecto de la clase, si hay preguntas, y Leti nos va a ayudar con la oración final. Ale. Tengo en chat una pregunta. Ok, gracias. Comentarios. Es reflexión personal, no necesitan compartir si no lo sienten así. ¿Ok? Gracias, Ale. Gracias. Yo creo que ahorita este ejercicio que acabamos de hacer, digo, Clara estaba así como muy dudosa de hacerlo como tal, pero le digo, es que eso es realmente el taller de Biblia, ¿no? El poder, o sea, ver que la Sagrada Escritura te habla a ti y que tú formas parte de esta historia de la salvación, ¿verdad? Lo que hemos estado diciendo. ¿Cuánto ayuda, verdad? Cambiar, por ejemplo, este ejercicio de las parábolas y ponerlo con tu nombre. ¡Wow! O sea, porque lo haces, personalizas, por así decir, la palabra del Señor. Entonces, este ejercicio háganlo constantemente. O sea, yo soy la mujer adúltera. A mí me está hablando el Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo responder ante esto? Entonces, creo que este ejercicio fue muy bueno. Espero que para todos. ¿Ok? Muy bien. Avisos parroquiales. Bueno, ya hace rato Tere los invitó, pero vamos a tener las 24 horas de adoración. Ya tenemos pues 2 años prácticamente sin tener estos momentos debido a la pandemia. Entonces, es un momento de gracia para toda nuestra comunidad. Si puedes, participa. Vamos a estar desde el viernes, o sea, mañana. Va a ser la hora santa y después de la hora santa se queda expuesto el Santísimo todo el día del, viernes por la noche y sábado hasta las 7 de la noche. Entonces, hagan un espacio de estas 24 horas para acompañar a nuestro Señor el día y a la hora que quieran, ¿ok? Todo esto va a ser en San Pedro, en la capilla San Pedro, para que ahí también se organicen. Ese es uno de los avisos parroquiales. El otro aviso parroquial es ahora ya empezamos el Adviento, es Cristo Rey este domingo y al siguiente es Adviento y vamos a hacer también la dinámica de las despensas. Recuerdan que apadrinamos a una familia y llevamos la despensa de Navidad. Entonces, eso vamos a sacarlo el 28 de noviembre, que es el primer domingo de Adviento, para que participen también pues en eso, en apoyar. Y el 12 de diciembre, se los adelanto también, vamos a tener la peregrinación. Esta peregrinación ahora, pues el año pasado no la pudimos hacer, fue virtual, y ahora va a ser presencial y vamos a hacer una caminata desde Toscana, desde San Miguel, creo que es San Miguel, ¿verdad? Que está ahí en Musa y Narro Robles. Nos vamos a venir caminando y vamos a tener la misa aquí en la plaza afuera en la mañana. Entonces, la caminata empieza a las 9, la peregrinación, y nos venimos caminando para misa de 10:30. Entonces, también para que vayan haciendo pues ese espacio ahí, ¿ok? Y pues bueno, eso en cuanto a avisos parroquiales. Creo que sería todo. Entonces vamos a terminar, Leti, con la oración final, que es justo, nos quedan 3 minutos. Oh Jesús. Leti, está apagado el micrófono, no se te escucha. No, está prendido, a ver. A ver, ahí está bien. ¿Ya? Sí. Oh Jesús, bueno y compasivo,
Comunícanos tu misericordia y tu amor para con nuestro prójimo, sea quien sea. Líbranos del egoísmo y de la indiferencia. No permitas que pasemos fríamente ante el dolor de nuestro hermano necesitado, sin sentir lo que tú sentías. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todas. todos. Gracias. Muy bonito tema. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a La próxima ustedes. semana seguimos con Lucas. Gracias. Súper bonita clase, muchas gracias. Muy